Hay dos cosas que debes saber. Primero, una recesión siempre llega. Son parte del sistema. Han pasado cada década el último siglo y seguirán. Una recesión viene, pero nadie sabe cuándo. Lo segundo es que las recesiones crean millonarios. Más millonarios surgen en recesiones y caídas que nunca, porque crean oportunidades para que inversores astutos compren buenos activos a precio de oferta. La historia muestra que ciertas acciones rinden mejor en recesiones. Si te preocupa la recesión y el mercado, puedes considerar diversificar una parte de tu dinero en activos que históricamente tienden a rendir mejor durante las recesiones como una forma de protegerte. Recuerda, invertir tiene riesgos. No hay garantía de ganar dinero. Perderás dinero y no soy asesor, así que no confíes ciegamente en alguien de YouTube. Asegúrate de hacer siempre tu propia investigación porque en este video voy a repasar 3 tipos diferentes de ETFs que puedes considerar para protegerte durante esas posibles caídas. Para estar claros, un ETF significa no invertir en una sola acción como Amazon, asumiendo todo el riesgo. Aquí, si compras Amazon y a Amazon le va muy bien, ganarás mucho dinero porque la acción se disparará. Pero si Amazon quiebra, pierdes todo. Asumes el riesgo, pero también la ganancia. Pero esto requiere que hagas toda la investigación, sepas en qué inviertes y te mantengas al tanto. Bueno para algunos, no para muchos. La alternativa es un fondo, como un ETF. Es básicamente una cesta de acciones. Lo bueno de los ETFs es que puedes comprarlos y venderlos casi como una acción en prácticamente cualquier casa de bolsa, pero ahora, en lugar de invertir en una sola acción como Amazon, estás invirtiendo en un fondo que te va a dar exposición a empresas como Amazon, Tesla, McDonald's, Apple, Nike, Verizon, todo dentro de un mismo fondo. Tienes menos riesgo y menos retorno. Si Amazon sube, se compensa con los que pierden. Por otro lado, si a Amazon le va muy mal y quiebra, este fondo puede reemplazar a Amazon y poner otra cosa como Walmart sin que tengas que hacer absolutamente nada porque es pasivo de tu parte. Estás invirtiendo en el fondo y el fondo hace todo el trabajo. Así es como funcionan los ETFs. Estudiaremos historia porque aunque no se repite, rima. Veremos las 3 crisis de la pandemia de 2020, la crisis de 2008 y la burbuja.com del año 2000, pues hay denominadores comunes entre las 3. Así podrás tener una idea de qué sube generalmente cuando los mercados bajan. Quiero empezar hablando de las diferencias porque lo que causó la crisis en cada una es distinto a lo que vemos hoy. Hoy hay miedo por la burbuja de IA y la pérdida de valor del dólar. Y vemos preocupaciones sobre una burbuja de todo, donde muchos precios de activos están muy altos. En 2020, la pandemia cerró la economía. En 2008, colapsó el mercado inmobiliario. En el año 2000, la crisis.com hizo que las empresas de Internet quebraran. Como la causa fue distinta cada vez, variarán las empresas y acciones que se beneficien. Por ejemplo, en 2020, con la pandemia, las acciones de salud subieron porque la gente estaba preocupada por su salud y eso ayudó al sector, ya que el dinero fluía hacia empresas de salud, farmacéuticas y empresas de vacunas para superar la pandemia. También fluyó dinero a empresas de trabajo remoto como Zoom que facilitan trabajar desde casa. Se beneficiaron con el cierre. En la crisis de 2008, la tecnología empezó a crecer. El mercado inmobiliario colapsó y vimos inversión en la nueva era de Internet. Así que Apple y Amazon empezaron a ver mucha más inversión y crecimiento porque a la gente le gustaba la idea de hacer cosas en Internet, además de que estaban muy infravaloradas. Tenían poca deuda y buenos márgenes, algo nuevo para la época. Las tecnológicas se beneficiaron igual que los productos de consumo básico, cosas como tus empresas de jabón y tus empresas de papel higiénico y tus empresas de Coca-Cola y Pepsi, esas cosas que la gente quiere. Los productos de consumo básico se beneficiaron porque incluso durante una recesión la gente sigue bebiendo Coca-Cola, Pepsi y usando jabón. Esas empresas se beneficiaron mientras el mercado inmobiliario caía. La crisis.com de 2000 duró 2 años. En esos 2 años, las empresas .com quebraron y ocurrió el 11 de septiembre.
Y eso generó movimiento y preocupación por las guerras. Vimos que las acciones de defensa se beneficiaron porque entró mucho dinero a nuestro ejército y empresas relacionadas, lo que ayudó a esas acciones y también a los productos de consumo básico. En plena recesión, la gente buscaba ofertas y tiendas como Walmart se beneficiaron. Pero siguieron comprando Coca-Cola, Pepsi, artículos de aseo y jabones, productos básicos que se consumen incluso en recesión. Les digo esto porque, aunque las recesiones se parecen, el factor determinante suele cambiar. Al ser distinto el factor clave, los sectores que se benefician también cambian según la economía. Así que también deben entender que, más allá de lo que estoy por mostrarles, habrá empresas que se beneficiarán según la causa de la próxima recesión, como la sobrevaloración de acciones de IA o preocupaciones por el dólar y la inflación. Quiero que también presten atención a eso. Ahora veamos los denominadores comunes de 3 tipos de cosas. 3 tipos diferentes de fondos cotizados que pueden considerar para invertir y que históricamente se han beneficiado durante las recesiones. La primera inversión que ganó durante la pandemia de 2020, la crisis de 2008 y la burbuja.com del año 2000 fue el oro. Repasaré algunos ETFs para darte exposición al oro, pero primero veamos los números. En 2020, el S&P 500 cayó más de un 30% a mitad de año. Luego el mercado se recuperó. A lo largo del año 2020, el S&P 500, que es un índice que mide el mercado de valores, es un grupo de las 500 empresas más grandes del mercado. Subió cerca de un 18%, mientras que el oro creció cerca de un 25% ese mismo año. En 2008, con la burbuja inmobiliaria, el S&P 500 cayó cerca de un 35% y el oro subió un 5%. Cuando estalló la burbuja.com en el año 2000, incluyo 2000, 2001 y 2002, pues tomó esos años ver la caída total. Vimos al S&P 500 caer alrededor de un 37%. El Nasdaq, muy enfocado en tecnología y .com, es otro índice que mide el mercado. Cayó cerca de un 70%, mientras que el oro subió cerca de un 22%. Si quieres exposición al oro, puedes invertir en un ETF de oro como GLD o IAU. Son 2 ETFs que puedes comprar y vender en casi cualquier plataforma bursátil para tener exposición al oro. Recuerda que compras un contrato de papel, no posees el oro físico. Otra opción es comprar oro físico, algo que yo hago personalmente desde antes de la pandemia. Pero tengo preocupaciones sobre el oro. Sus precios han subido mucho desde la pandemia y en 2025. Mucha gente que no sabe invertir en oro está volcando dinero ahí porque creen que los precios seguirán subiendo por lo rápido que han subido. Pero hay preocupaciones por eso, porque cuando la gente apuesta al oro, apuesta contra el dólar. Recuerde que el oro es una cobertura. Cuando la gente teme por el dólar, la inflación o la economía de Estados Unidos suele comprar oro físico. Así que, cuando escucha a gente comprar oro porque creen que es una gran inversión, eso genera preocupación porque quizás algo anda mal con el dólar o se está creando una burbuja en el oro. En 2025, los precios del oro han superado a las acciones. Es único porque al invertir en acciones como Amazon, Apple o Nvidia, estas empresas trabajan para generar beneficios. Tienen empleados creando mejores productos. Trabajan para producir valor, mientras el oro solo está ahí sentado sin producir nada. Así que es un tipo de seguro, un tipo de cobertura contra situaciones del peor escenario posible. Los precios del oro superan a las acciones, lo que significa que los inversores tienen preocupaciones serias que debes vigilar. Ahora, lo otro que quiero que entiendas sobre el oro es que sus precios no siempre suben. Generalmente suben cuando la gente está preocupada por el dólar. Mira este gráfico. El oro subió tras el colapso de 2008 porque la gente temía por el dólar durante la flexibilización cuantitativa. Fue cuando el gobierno aprobó programas de estímulo para la economía y la gente temía la hiperinflación. El oro subió entre 2008 y 2012, pero en 2012, al ver que la economía se recuperaba, el oro cayó al recuperarse la economía y no alcanzó nuevos máximos hasta 2020, cuando llegó la pandemia, la recesión golpeó y las preocupaciones sobre la inflación y la hiperinflación comenzaron de nuevo. El oro rompe récords porque la gente teme por el dólar, la inflación y la economía, pero si eso pasa, el oro podría caer.
Históricamente, el oro se beneficia cuando hay una recesión. Hoy no hay recesión y el oro rompe récords, lo que preocupa a algunos. ¿Hay algo mal en la economía o en el mercado del oro? Y lo otro de lo que quiero hablar antes de pasar al número 2 tiene que ver con Bitcoin, porque mucha gente dice que Bitcoin es el oro digital. ¿Es Bitcoin una alternativa al oro? Bitcoin ha dado grandes retornos, pero no lleva tanto tiempo como el oro. Veamos qué pasa en periodos volátiles. Bitcoin no existía en la burbuja de las .com ni en el colapso inmobiliario de 2008. Pero sí estaba en la pandemia de 2020. En ese tiempo, Bitcoin subió cerca de un 300%. Superó al oro y al mercado de valores. Pero lo que también hemos visto es que Bitcoin no siempre se mueve en la misma dirección que el oro, porque a veces, cuando la gente está preocupada por la inflación, el oro sube, pero Bitcoin baja. En octubre de 2025, el oro subía y Bitcoin caía por temores tecnológicos. En 2022, el S&P 500 cayó un 20% por la inflación. El oro se mantuvo, pero Bitcoin cayó un 60% en 2022. No siempre se mueven igual. Y lo que hemos visto, al menos en los últimos años, es que Bitcoin se mueve más cerca de las acciones tecnológicas que de los precios del oro. Entonces, ¿es Bitcoin realmente un oro digital? El tiempo dirá, pero Bitcoin se mueve más como la tecnología que como el oro físico. El segundo activo que beneficia al bajar el mercado son los bonos del Tesoro, un préstamo al gobierno estadounidense. Los precios de los bonos son curiosos. Cuando mucha gente los compra, el precio sube y los rendimientos bajan. Significa que al prestar dinero al gobierno de Estados Unidos, compras este activo y este activo tiene un precio y luego este activo te va a pagar con una tasa de interés. Así que si mucha gente está comprando este bono del Tesoro aquí mismo, el precio de este bono va a subir porque todos quieren comprarlo o demandarlo. Todos quieren prestar su dinero al gobierno de Estados Unidos. Se vuelve más caro y luego la tasa de interés que el gobierno te paga baja. ¿Por qué? Si todos quieren prestar al gobierno, este no necesita ofrecer intereses altos porque ya tiene prestamistas. Por otro lado, si la gente tiene miedo de prestar dinero al gobierno o no quieren prestar dinero al gobierno, entonces la gente no está comprando bonos del Tesoro. Los precios de los bonos bajan, hay más oferta que demanda. Si los precios de los bonos del Tesoro caen, el gobierno debe ofrecerte tasas de interés más altas para que les prestes dinero. Los rendimientos y los precios del Tesoro suelen ser inversos, lo que significa que si mucha gente compra, los precios suben y los rendimientos bajan. Si la gente no compra bonos del Tesoro, los precios caen y los rendimientos suben. En general, no son buenas inversiones. No dan buenos rendimientos por ser inversión sin riesgo. Si prestas al gobierno estadounidense, te pagarán seguro. Cualquier libro de economía te dirá que el gobierno siempre paga sus deudas. Si eres más astuto financieramente, podrías decir, bueno, Jasprit, el dólar caerá si el gobierno no tiene dinero, pues imprimirán más para pagar sus cuentas. Y tienes razón. Pero aún así pagarán las cuentas. Aunque no tengan dinero, pueden imprimirlo para pagarte. Significa que te darán los $1,000. Pero no tendrán el mismo valor. El gobierno tiene la capacidad de pagarte, pero no garantiza que el valor del dinero que recibas se mantenga. Por eso, los bonos del Tesoro no suelen ser buenas inversiones. Pero hemos visto que cuando ocurren las recesiones, la gente se asusta. Buscan inversiones más seguras. Y el gobierno de los Estados Unidos ha sido históricamente una inversión segura. La gente suele recurrir a los bonos del Tesoro cuando los mercados caen, como vimos en el año 2020, 2008 y 2000. Déjame mostrarte. Si quieres invertir en bonos, puedes ir a Treasury Direct, aunque puede ser complicado. O puedes hacerlo en el mercado de valores invirtiendo en un ETF que te dé exposición a estos bonos a largo plazo. Por ejemplo, TLT es un ETF con exposición al bono del Tesoro a 20 años. Y tienes IEF, un ETF que te da exposición al bono de 7 a 10 años. Ambos te darán exposición a bonos. TLT existía durante la pandemia de 2020 y la de 2008, pero no durante la burbuja.com. Te mostraré los rendimientos de TLT en 2020 y 2008 y hablaré en general sobre cómo se comportó el mercado del Tesoro durante el año 2000. Así puedes comparar.
En 2020, cuando los mercados cayeron y subieron un 18%, TLT creció un 18%. En 2008, con la crisis inmobiliaria, el S&P 500 cayó un 35%, el oro subió un 5% y TLT un 28%. Durante la burbuja.com entre 2000 y 2002, estos ETFs no existían. Pero los bonos a largo plazo subieron un 45%, el S&P cayó un 37% y el Nasdaq un 70%, y el oro subió un 22%. Ahora de nuevo los bonos del tesoro son generalmente una inversión horrible. Pero cuando los mercados caen, los inversores quieren seguridad. Hemos visto que recurren a los bonos, lo que crea oportunidades. Ahora existe una preocupación que no teníamos tanto en las recesiones anteriores. Esa preocupación es la salud del gobierno de Estados Unidos, porque muchos están preocupados por el dólar, lo cual explica por qué el oro ha subido tanto en 2025, aunque no estamos en recesión y la inflación está tranquila. Pero Estados Unidos sigue siendo la superpotencia mundial. El dólar sigue siendo la moneda de reserva y la gente respeta la economía estadounidense. Sí, hay preocupaciones. Pero Estados Unidos sigue siendo el número uno. Algo a tener en cuenta. El tercer tipo de ETF son los defensivos, y no solo hablo de defensa y guerra. Me refiero a acciones que la gente necesita. Cuando los mercados caen, como pasta de dientes, jabón, Coca-Cola o Walmart, son necesidades donde la gente gasta dinero, incluso en recesión. Dividiré esto en categorías para entender diferentes formas de jugar esta estrategia defensiva. Quiero hablar de invertir en dividendos, porque cuando la gente teme que los mercados caigan, busca seguridad y las empresas que pagan dividendos suelen ser más seguras. Buscan productos básicos de consumo, cosas que la gente compra siempre, y empresas de defensa, especialmente en tiempos de conflicto geopolítico. Las guerras continúan y se financian, lo que también crea oportunidades de inversión. Limpiaré la pizarra y explicaré estos ETFs. La riqueza no se construye persiguiendo acciones de moda. Es mediante lo que llamo ABB, siempre estar comprando, y escribí un libro llamado ABB, siempre estar comprando, cómo construir riqueza en cualquier mercado, donde desgloso la estrategia exacta de cómo puedes construir riqueza en el mercado de valores y convertir tu dinero extra en ingresos o más riqueza. Así puedes usar el mercado para crear riqueza. Como ves mi video, te daré una copia digital de mi libro gratis. Tengo el enlace para que lo descargues en la descripción de abajo. Al registrarte, obtendrás acceso a Market Briefs, mi boletín gratuito, donde mi equipo analiza la economía, vivienda, acciones y criptomonedas, y mercados. Lo leen cientos de miles de inversores cada mañana. Si quieres mi libro electrónico y Market Briefs gratis, solo regístrate. Tienes el enlace en la descripción. En recesiones, los inversores buscan lugares más seguros para su dinero. Las empresas que pagan dividendos suelen ser grandes y rentables, ya que requieren grandes beneficios en efectivo para pagar. Con esas ganancias pueden hacer tres cosas: ahorrar para emergencias, reinvertirlo en la empresa o entregarlo a sus accionistas. Si durante una recesión las empresas aún tienen dinero para sus inversores, esas acciones suelen ser mejores oportunidades al caer el mercado. Eso no significa que no bajen también, pero verás a más inversores buscando inversiones seguras cuando los mercados caen, porque la gente deja de hacer inversiones arriesgadas. Buscan inversiones seguras. Por eso las que pagan dividendos pueden ser más atractivas. Repasemos un par de ejemplos. El primer ejemplo es NOBL, un fondo cotizado con exposición a los aristócratas del dividendo del S&P 500. Esto significa que hay tres requisitos para estar en este fondo. Primero, ser parte del S&P 500. Es un grupo de las 500 empresas más grandes del mercado. Si no eres una de las 500 más grandes, no entras. Segundo, debes pagar un dividendo. Significa que debes ser lo bastante rentable para pagar dividendos y decidir hacerlo. Si no pagas dividendos y no estás en el S&P 500, no entras en este fondo. El tercer nivel es ser un aristócrata del dividendo. Significa no solo pagar dividendos, sino haberlos aumentado cada año durante los últimos 25 años. Lo que significa que hay pocas empresas en este fondo NOBL al grabar este video, pagando cerca de un 2% de dividendo anual.
Pero en cuanto a dividendos, es una de las opciones más seguras porque es muy difícil entrar en este fondo. La opción número 2 es VIC. Es otro fondo difícil de acceder. Es un fondo creado por Vanguard que invierte en empresas que son, primero, de alto dividendo, pero también con dividendos en crecimiento, lo que significa que se centra en las empresas más grandes que han estado trabajando para aumentar sus dividendos cada año. Estas dos opciones de dividendos no serán las más agresivas ni arriesgadas, sino las más seguras cuando los mercados caen y la gente busca seguridad. Estos fondos podrían recibir más capital, lo que podría beneficiarlos. No digo que no bajen cuando el mercado cae, pero verás más inversores volcando dinero en fondos así cuando hay riesgo. La segunda opción defensiva es invertir en consumo básico. No son empresas de rápido crecimiento, son empresas que producen productos necesarios a diario. Jabón, gel, comida, pasta de dientes, Coca-Cola. La gente gasta en esto en recesión o auge. Esto crea oportunidades como inversión segura. Al decir defensiva, me refiero a una inversión más segura. Durante estas caídas, vimos en la burbuja.com del 2000 y la crisis del 2008 que las acciones defensivas no sufrieron tanto o subieron mientras el mercado caía. Ejemplos de fondos cotizados son XLP y VDC. XLP es un fondo cotizado de State Street con exposición a consumo básico. VDC es un fondo cotizado de Vanguard con exposición a consumo básico. XLP tiene unas 37 acciones. VDC tiene unas 106 acciones. Esto da una exposición más amplia. Esto da una exposición más específica. No te digo en qué invertir. Quiero que pienses como inversor y entiendas que hay muchas oportunidades. Y luego están las acciones de defensa. Lo digo porque hay muchas tensiones geopolíticas e incluso en recesión puede haber guerras. Y cuando ocurren guerras, ciertas empresas producen productos para esas guerras, cosas como municiones, tanques, armas y artillería. Todo esto lo producen empresas privadas y hay fondos cotizados con exposición a ellos. Estos se benefician más en tiempos de tensión, así que ten eso en cuenta. Un par de ejemplos aquí son ITA y PPA. ITA es un fondo cotizado de iShares con exposición a empresas aeroespaciales y de defensa de Estados Unidos. PPA da exposición al fondo Invesco de empresas aeroespaciales y de defensa. ITA tiene unas 39 acciones. PPA tiene unas 60 acciones. Este te dará una exposición más amplia. Empezamos este video hablando de dos cosas. Primero, las recesiones siempre ocurren. Siempre habrá una recesión en camino. ¿Cuándo viene? Nadie lo sabe. Ahora hay dudas sobre la burbuja en acciones de IA y preocupación por la deuda nacional. Preocupa esta burbuja general donde todo activo rompe récords mientras sigue la inflación. Hay dudas, pero no sabemos cuándo llegará la recesión. Segundo, sabemos que las recesiones crean más millonarios que nunca. Dicho esto, también sabemos que existen ciertos fondos y activos que históricamente tienden a beneficiarse cuando ocurren estas crisis económicas. Y esas tres cosas que hemos visto a lo largo de la historia son el oro, los bonos del tesoro y ciertas acciones defensivas. Cada recesión pasada tuvo una aguja distinta que pinchó la burbuja. Según cuál fuera, ciertas acciones se beneficiaron más que otras. En el año 2000, con la burbuja.com, las empresas de defensa se beneficiaron por el 11 de septiembre. Muchas empresas de consumo básico se beneficiaron porque la gente seguía comprando víveres en Walmart. Durante el año 2000, cuando estalló el mercado inmobiliario, vimos a muchas tecnológicas beneficiarse porque eran nuevas, recibían mucho dinero, tenían menos deuda que hoy y grandes márgenes de beneficio. Era una industria nueva en 2008, beneficiándose junto al consumo básico como en el año 2000. En el año 2020, con la pandemia, vimos a muchas empresas de salud y farmacéuticas beneficiarse por el dinero destinado a combatir la pandemia. También vimos beneficiarse a empresas de trabajo remoto porque la gente trabajaba desde casa. A pesar de los matices de cada recesión, vemos tendencias comunes: oro, bonos y acciones defensivas, pero hay preocupaciones con todos ellos. Los precios del oro han subido mucho, aunque no estamos en recesión y la inflación preocupa menos. O la gente está muy preocupada por un problema o hay una burbuja de oro. No sabemos qué es porque la retrospectiva es perfecta. Tengo mis opiniones, pero quiero que pienses como inversor para entender los mercados.
Segundo, los bonos del tesoro, porque cuando las cosas van mal, la gente busca seguridad y los bonos han sido históricamente seguros al estar respaldados por el gobierno. Pero hay preocupaciones por la deuda del gobierno estadounidense. Aún así, Estados Unidos sigue siendo el país más poderoso y tenemos la moneda más fuerte del mundo. El dinero no es lo que solía ser y está a punto de cambiar de nuevo. Durante siglos el dinero no fue este papel. En realidad era oro físico, eran monedas, eran barras que la gente llevaba, pero cargar metal no era fácil y así fue como se creó este dinero de papel. Pero el papel moneda estaba respaldado por oro. Si tenías $100,